Aquí en la oscuridad les he platicado de diferentes casos no resueltos de desapariciones de personas alrededor del mundo. En este video vamos a hablar de uno de los lugares más enigmáticos y atractivos en los Estados Unidos. Me refiero a un lugar ya conocido como el Triángulo de Bennington. Este término fue acuñado por el escritor Joseph A. Citro en referencia a la desaparición de 5 personas en esta área entre 1945 y 1950. El Triángulo de Bennington se encuentra en el suroeste del estado de Vermont, allá en los Estados Unidos. Para ser preciso, en el área alrededor de la montaña Glastonbury. El primero de estos misteriosos casos fue el de Mitty Rivers, un experto cazador cuya desaparición se dio el 12 de noviembre del mencionado año. Mitty Rivers tenía 74 años y el día que desapareció se encontraba guiando a un grupo de cazadores. Cuando ya venían en el camino de regreso, Rivers se adelantó al grupo y nunca más lo volvieron a ver. Los cazadores a quienes venía guiando coincidieron en que Rivers caminó desde la retaguardia del grupo hasta adelante, pero comenzó a caminar más rápido, de pronto dobló en una esquina y desapareció. Se realizó una exhaustiva búsqueda, pero lo único que se encontró fue el cartucho del rifle que Rivers llevaba con él. La desaparición de Mitty Rivers ocurrió en el tramo conocido como Long Train, en la ruta 9 de Vermont. Lo que más desconcertó a la gente que le conocía y a las autoridades es que todos sabían que Mitty Rivers era un experimentado cazador y pescador que conocía perfectamente toda esa área. Hasta hoy es un misterio el paradero de Mitty Rivers. Un año más tarde, el 1 de diciembre de 1946, la joven Paula Jean Weldon, de 18 años y estudiante de segundo año del Bennington College, fue a hacer senderismo a la montaña y también a la parte conocida como Long Trail. Muchas personas la vieron irse, incluyendo a Ernest Whitman, un empleado del periódico local Bennington Banner. Este hombre le dio las indicaciones para llegar al lugar que ella buscaba. También se dice que una pareja de adultos mayores la vieron caminar por el sendero y ellos caminaban detrás de ella a aproximadamente 91 metros de distancia. De acuerdo a los testimonios de esta pareja, la joven dobló en una esquina y cuando ellos llegaron a esa misma parte, Paula Jean Weldon ya no estaba ahí. También, al igual que en el caso anterior, se realizó una búsqueda por todo el lugar y se ofreció una recompensa de $5,000. Sin embargo, desde 1946 hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia alguna. También desde entonces, se han dado algunos rumores no confirmados que especulan que Paula se fue a Canadá con su novio, o que quizá con toda intención se internó en la montaña para vivir ahí lejos del mundanal ruido. De estos 5 casos misteriosos ahí en el Triángulo de Bennington, quizá el más famoso por ser el más extraño de todos fue el de James E. Tedford. También el apellido ha variado a Tedford o Tedford. Él era un veterano de guerra quien desapareció el 1 de diciembre de 1949, o sea, exactamente 3 años después de la desaparición de Paula Weldon. Tedford vivía en el refugio para soldados de Bennington. El día de la desaparición había estado de visita con unos familiares en un lugar llamado St. Albans. Cuando regresaba a casa en el autobús local, James Tedford desapareció. De acuerdo a los testigos, Tedford se subió al autobús, se sentó más o menos a la mitad de este transporte y cuando llegaron a la última parada, Tedford ya no estaba. En algún punto entre el lugar en el cual se subió y la última parada, Tedford simplemente se esfumó. Todas las cosas que llevaba en la mano cuando subió al autobús permanecían en la parte de arriba de su lugar y también ahí se encontró una carpeta con el horario del autobús. ¿Qué provocó que James Tedford desapareciera del autobús? Esto sigue en el misterio. Así como ha quedado en el misterio la desaparición de la 4ª persona, Paul Jeffson, un niño de 8 años, quien fue visto por última vez el 12 de octubre de 1950.
Jefferson había estado con su mamá toda la mañana mientras se encontraban en su granja. La señora salió de la casa más o menos una hora y cuando regresó el niño ya no estaba ahí. Se organizaron grupos de búsqueda por toda el área para tratar de localizar al niño, quien según la mamá portaba una chamarra roja brillante. Esto, suponían, haría más fácil encontrarlo. Se utilizaron en esta búsqueda perros sabuesos, quienes guiaron a la gente hasta la carretera. Según cuentan las historias locales, en esa carretera también desapareció Paula Welden en 1946. Esta actitud de los sabuesos hizo pensar que al niño, Paul Jefferson, lo habían secuestrado llevándolo hasta la carretera y después, supusieron, lo habían subido a un auto para llevárselo. De ser así, quizá Paula Welden había tenido el mismo destino. Y hablando de destinos, el único que quedó relativamente claro fue el de la quinta persona desaparecida en esta área. Esto ocurrió 16 días más tarde de la desaparición de Paul Jefferson. En esta ocasión fue la mujer de 53 años Frida Langer. Frida y su primo Herbert Elsner salieron el 28 de octubre de 1950 de la reserva Somerset, en donde estaban pasando unos días con su familia. Frida y Herbert habían decidido salir a escalar. Durante esta actividad, Frida Langer se resbaló y cayó dentro de un lago poco profundo. Frida se volvió hacia su primo y le pidió que la esperara en ese lugar mientras iba al campamento familiar para cambiarse la ropa. Después de esperarla por largo tiempo, Elsner decidió regresar al campo para verificar qué es lo que había ocurrido. Se impactó cuando supo por medio de sus familiares que Frida no había regresado. Preguntaron a varias personas a las cuales se encontraron en su búsqueda y nadie la había visto. Durante las 2 semanas siguientes, 5 grupos de búsqueda fueron organizados. Estos grupos incluyeron aeroplanos, helicópteros y alrededor de 300 personas. Nadie encontró ni un tipo de pista de Frida Langer. El 12 de mayo de 1951, el cuerpo de esta mujer fue encontrado cerca de la reserva Somerset. Esta área había sido exhaustivamente revisada por los grupos de búsqueda. No se pudo determinar la causa de la muerte debido al avanzado estado de descomposición que mostraban los restos de Frida. Frida Langer fue la última de las 5 personas que desaparecieron misteriosamente en esta área y fue la única cuyo cuerpo fue encontrado. No hay nada en estos 5 casos que pudiera hacer sospechar a la policía que están asociados. Quizá en lo único en lo que coinciden es el área geográfica y el corto periodo de tiempo. Sin embargo, estamos hablando de desapariciones de personas de diferentes edades, diferentes géneros y además no había ningún tipo de conexión familiar o histórica entre ellos. ¿En qué consiste entonces el misterio del Triángulo de Bennington? ¿Se trató acaso de un asesino serial que eliminó a estas 5 personas? Si así fuera, no habría forma de explicar la desaparición de James Tedford en el autobús. Como sea, esto permanece como uno de los grandes misterios de los tiempos modernos.